Alfa Consultoría, transformando tus proyectos en resultados. Bienvenidos a este webinar de la serie de webinars de Dirección de Proyectos de Alfa Consultoría. Este es un servicio que otorgamos a nuestros clientes y a todos los interesados en el tema de dirección de proyectos de forma gratuita. Este webinar está registrado ante el Project Management Institute, el PMI, por lo que podemos otorgar PDUs, Professional Development Unit, para aquellas personas que necesitan mantener certificación PMP u otras. Para obtener el reconocimiento tendrás que contestar correctamente un examen en línea y completar la evaluación satisfactoriamente, cuya información encontrarás al final del webinar. En este webinar tenemos como presentador a Roberto Toledo. Él es instructor y consultor en la dirección de proyectos desde hace 18 años. Actualmente es socio director de Alfa Consultoría, empresa de capacitación registrada ante el PMI. Roberto además es coordinador del diplomado en administración de proyectos en el ITAM, socio activo del PMI y miembro del consejo directivo de PMI Educational Foundation. Arquitecto por la Universidad Iberoamericana, Project Management Professional y con una maestría de administración del ITAM. Roberto ha impartido cursos y conferencias de la materia a más de 15,000 ejecutivos en diversas compañías en 12 países de América y Europa. Hola a todos, muchas gracias por atender este webinar. Es un gusto para mí estar con ustedes. Y como ya les platicó Nuria, el tema que vamos a ver hoy es habilidades y estrategias de negociación. Básicamente, para directores de proyecto, obviamente. Esta presentación, que es una presentación que ya he hecho en algunos foros en México, en Latinoamérica, de forma presencial, a mí me gusta mucho porque lo que traté de hacer es empaquetar en una presentación de una hora, que es lo que vamos a ver el día de hoy, las principales estrategias que se publican, que hay disponibles en la literatura moderna, en la literatura de management moderna, respecto de la habilidad de negociación. Y a mí esta parte de negociación, pues la verdad es que me parece un tema fundamental para todos los directores de proyecto, para todos los administradores de proyecto. Yo considero que un buen administrador de proyecto, una de las cosas que debe de hacer bien es saber negociar correctamente. Y ahorita vamos a ver un poco de a qué me refiero con la necesidad de negociar. En un momento entramos más en materia. Antes de ir directamente a la agenda que tenemos para el día de hoy, me gustaría presentarles un video de apertura que normalmente utilizo en la presentación que hago cuando doy esta presentación en vivo en diferentes foros en México y en Latinoamérica, y que me sirve a mí un poco para entrar en el tema y para despertar a la gente. Así que bueno, pues aunque sea webinar, lo voy a compartir con ustedes. Corre video. This is it. I'll be over here. Let's go, let's go! You in charge? Yeah. How many of them are out there? I don't know. 7 on the left, 5 on the right. 4 on the right, 2 on the left. We need to find the leader. Mangalores won't fight without the leader. One more shot. We start getting hostages. That's the leader. Send someone to negotiate. I've never negotiated. You mind if I try? No, sure. We're sending somebody in to negotiate. Anybody else want to negotiate? Where did he learn to negotiate? Bueno, pues ¿qué les pareció? Interesante, ¿no? Digo, es solamente para entrar en ambiente, para empezar a platicar un poco acerca de ese tema de la negociación. Al final les voy a mostrar otro video. Este sí, yo les diría como mucho más orientado a las herramientas y a las estrategias que vamos a ver el día de hoy. Pero no les adelanto y ahora se los muestro. Están viendo ahora en la pantalla la agenda que tenemos definida para esta presentación. La idea es que, como les decía al principio, tratemos de empaquetar en una presentación relativamente corta las principales estrategias que hay para la negociación. Vamos a hablar primero acerca de la paradoja de dirigirse en autoridad, las negociaciones más comunes que hay en el ámbito de proyectos, que a mí lo que me importa el día de hoy es enfocar esto mucho hacia la dirección de proyectos, pero después vamos a hablar de las diferentes herramientas y las características y las habilidades que implican ser un gran negociador. Y yo creo que esta es la parte más interesante para todos.
Me voy a meter a hablar un poco del proceso de negociación y me voy a referir a la etapa de preparación de la negociación, a las diferentes estrategias que hay durante el proceso de negociación, es decir, cuando estamos sentados a la mesa de negociación. Les voy a dar un par de sugerencias de por dónde empezar a desarrollar sus habilidades y finalmente vamos a hablar un poco acerca de las conclusiones. ¿Por qué un administrador de proyectos debería preocuparse de estos temas de la negociación? La verdad es que resulta muy natural y yo les diría que hasta un poco obvio. Ustedes saben que desgraciadamente en las organizaciones modernas, a pesar de que se tienen que llevar a cabo muchos proyectos, a pesar de que las organizaciones alcanzan sus objetivos estratégicos a través de los proyectos, la verdad es que las organizaciones no están diseñadas para la ejecución de proyectos, están diseñadas para la ejecución de procesos. Por lo tanto, los directores de proyecto, los líderes de proyecto, normalmente a lo que se enfrentan es hacia una estructura organizacional que no está diseñada en base a proyectos y que por lo tanto no reconoce al administrador de proyecto como el líder de proyecto, o por lo menos no con las características que todos quisiéramos. Es decir, en términos generales podríamos decir que los administradores de proyecto nos toca mucho dirigir sin autoridad, que a final de cuentas es el problema más importante que tenemos enfrente. Yo siempre digo que la mayoría de los proyectos normalmente lo que nos enfrentamos es a una responsabilidad de este tamaño, pero con un nivel de autoridad de este tamaño. Entonces lo que aparece en la lámina que les pongo aquí, que lo digo yo porque soy el jefe, normalmente no es cierto. Normalmente lo que tenemos que hacer es aplicarnos a dirigir mucho en función no de la autoridad, sino de otros aspectos, y ahora entramos en ellos. Déjenme detenerme brevemente en platicar un poco acerca del entorno al que se enfrentan los equipos de proyecto. En este organigrama ficticio, en este organigrama modelo de una organización típica, podrán darse cuenta que la organización no está dividida por proyectos, sino está dividida por áreas funcionales orientadas hacia los procesos, y normalmente los equipos de proyectos se establecen de forma horizontal y por lo tanto no podemos pensar que vamos a ser los directores directos de estas personas que están participando en nuestro equipo de proyecto. Adicionalmente, recuerden que los equipos de proyecto se forman básicamente con recursos prestados y son siempre temporales. Entonces, a lo que nos enfrentamos a final de cuentas es a dirigir sin autoridad, y ese es el principal problema. En la siguiente lámina podrán ver lo que yo considero como los consejos básicos para poder dirigir sin autoridad. Primero que nada, utilicen mucho la motivación y generen el compromiso adecuado en el equipo de proyecto. Yo creo que eso es fundamental. Y muchas veces nos olvidamos de ello. Suponemos que la gente, por estar en nuestro equipo de trabajo, pues a final de cuentas tendría que trabajar, y la verdad es que no sucede de esa manera. Tenemos que constantemente estar motivando a la gente. Prefieran siempre hacer uso o echar mano de su autoridad informal más que de la autoridad formal. La autoridad informal, recuerden que se les da la experiencia, se les da la reputación que ustedes tienen y el trato que tengan con los miembros de su equipo. Y muchas veces podremos lograr más a través de esa autoridad informal que a través de la autoridad, a través de esa autoridad informal que a través de la autoridad formal, que realmente la tenemos, pero de forma muy limitada. El tema de las relaciones con el equipo, yo creo que es muy importante. Siempre hay que mantener una buena relación. Nunca dejar que la relación del equipo esté por encima de la importancia que le debemos de dar a las tareas, pero debemos de buscar siempre un buen equilibrio entre la relación con las personas y el enfoque a la tarea que normalmente estamos buscando en todo proyecto. Y por último, y a final de cuentas el tema de esta presentación, estén preparados para negociarlo todo. En un proyecto tenemos que negociar muchas cosas, tenemos que negociar con prácticamente todos los involucrados, y es una de las actividades más importantes que llevamos a cabo a lo largo de todo el proyecto. Por lo tanto, hay que ser buenos, no hay de otra. Déjenme definir un poco qué es la negociación. La negociación se define como el proceso de interacción potencialmente beneficioso, no necesariamente beneficioso, en el que dos o más partes con alguna diferencia o conflicto buscan mejorar sus opciones a través de acciones decididamente conjuntas. La negociación es la herramienta más poderosa para balancear intereses encontrados y resolver conflictos, y vale la pena pensar en ella como una herramienta indispensable para todo director de proyectos. A final de cuentas, mucha gente dice que la negociación es el juego de la vida. Cada vez que se intenta conciliar diferencias, resolver disputas o armonizar relaciones, se negocia.
Y una frase que a mí me gusta mucho de un buen amigo que se llama Gabriel Coronado, también de otro buen amigo que se llama Manuel Barrero: negociar no es regatear. Pensamos siempre que una negociación tiene que ver únicamente con ponernos de acuerdo con el precio que le vamos a dar a un bien y servicio, y no tiene, vaya, no es que no tenga nada que ver, pero no es el principal objetivo de la negociación. Por supuesto que llegar a un precio conveniente para ambas partes, para un cierto bien y servicio que una parte le está prestando a la otra, es una parte importante de la negociación, pero seguro que no es el objetivo principal. Si nosotros entendemos eso, que tenemos que alejar la negociación del regateo únicamente relacionado con el precio, vamos a lograr muy buenos objetivos. ¿Qué negocia un director, un gerente de proyectos normalmente en un proyecto? En esta tabla estoy tratando de resumir lo que típicamente nos vamos a enfrentar. Con los directivos, con la parte alta de la organización, con el senior management, como se le dice en la literatura de la dirección de proyectos, normalmente tenemos que negociar el soporte que nos van a dar y obtener la suficiente autoridad para poder dirigir a los miembros del equipo, lo que se llama en inglés el empowerment. Con el patrocinador, esa figura representativa de la alta dirección y que nos está apoyando a lo largo del proyecto, normalmente tenemos que negociar el acuerdo inicial de cuál es el alcance que busca llevar a cabo este proyecto, cuál es el plazo de ejecución y cuál es el presupuesto que tenemos disponible. Con el patrocinador también muchas veces tenemos que negociar, esta es una negociación bien importante, el hacernos llegar de los recursos suficientes. Obvio, con un enfoque muy marcado hacia los recursos humanos, pero podríamos hablar de cualquier tipo de recurso, también infraestructura, oficinas, recursos materiales, equipo que vamos a utilizar en el proyecto. Otra negociación importante con los miembros del equipo, y aquí utilizo una frase que a mí me gusta mucho. Con los miembros del equipo siempre hay que trabajar en la negociación en términos de what's in it for me. ¿Qué hay en este proyecto para mí? ¿Yo qué beneficio personal obtengo? Obviamente que como equipo, y este podría ser tema de otro webinar al hablar de las dinámicas de un equipo altamente efectivo, siempre estamos buscando el bien del equipo, el cumplimiento del objetivo común. Pero no hay que dejar de lado que las personas también tienen sus motivaciones personales y tendremos que trabajar con ellos precisamente en esa negociación. Con el equipo también siempre el tema de los compromisos, que es bien importante, cómo establecer fechas compromiso, entregables que se quieren alcanzar, plazos de ejecución, cumplimiento de presupuesto, utilización de recursos, otro tema muy importante. Y finalmente, otra de las negociaciones importantes o cruciales de todo proceso, de toda ejecución de proyectos, con los stakeholders, el manejo de las expectativas. Recuerden que diferentes stakeholders tienen diferentes expectativas respecto del entregable final del proyecto o inclusive de los entregables parciales, y todo el tiempo tenemos que estar buscando un balance entre esas expectativas y lo que realmente el proyecto va a entregar. Y ojo, porque es muy común que los stakeholders tengan expectativas incorrectas o falsas respecto de lo que va a producir su proyecto. Y uno de los aspectos más importantes del proceso de comunicación con esos stakeholders es que los gerentes de proyectos, los directores de proyectos, somos responsables de influenciar esas expectativas. Es decir, de hacerles ver claramente cuando una expectativa que ellos tengan no es correcta y encaminarlos hacia lo que realmente este proyecto va a generar. Conste que no dije manipular, dije influenciar, que es muy diferente, pero también tiene mucho que ver con el trabajo que vamos a hacer con los diferentes stakeholders. Entremos más al tema de la negociación como una habilidad, la negociación como un proceso, como una parte importante de mis herramientas personales y de las estrategias o de las actividades que tengo que llevar a cabo en un proyecto o en cualquier otra actividad de la vida. Y uno de los primeros puntos que me gustaría mencionar es hablar acerca de los típicos mitos que hay acerca de la negociación, o lo que yo llamo los paradigmas principales de la negociación, y tratar de ver si es que estos son ciertos o no. Uno de ellos, el primero que tienen aquí, es la capacidad de negociar es una habilidad innata, es decir, los que son buenos negociadores lo son desde la cuna. Falso de toda falsedad. No podemos pensar que nosotros, si no nacimos buenos negociadores, nunca lo vamos a poder desarrollar. Es obvio que por la formación que tuvimos a través de nuestra niñez y adolescencia, habrá algunos que seamos
que estemos predispuestos o que seamos preliminarmente mejores en el proceso de negociación, y otros que no tengamos esa habilidad tan desarrollada a una edad temprana. Pero eso no quiere decir que no la podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida profesional. La habilidad para negociar yo la comparo mucho con las habilidades de liderazgo, o si quisiéramos utilizar una paradoja, o una analogía, pudiéramos compararla con la habilidad para pintar. Hay unos que pintan mejor y otros que pintan peor, pero todos podemos aprender a pintar a un nivel suficientemente bueno. Y ese es un poco el chiste aquí. Piensen que si ustedes consideran que no tienen buenas habilidades de negociación, lo que tienen que hacer es enfocarse a desarrollarlas. Les comentaba al principio de esta presentación, de este webinar, que esta presentación la he hecho varias veces en diferentes foros a lo largo de México y Latinoamérica de forma presencial, y normalmente lo que hago en esta parte es preguntar a la audiencia, pedirles que levanten la mano si es que se consideran que son buenos negociadores. Y normalmente la respuesta que obtengo es que casi nadie se considera a sí mismo un buen negociador, casi nadie valoramos nuestras propias habilidades. Y entonces eso nos dice que pues, seguramente que no estamos en desventaja contra otros profesionales. Normalmente la mayoría de las personas considera que pueden mejorar sus habilidades de negociación, y ese es el punto más importante. Otro típico paradigma o mito de la negociación. La negociación es un arte y no una ciencia. Tampoco es cierto. Yo les diría que la negociación tiene un poco de los dos. Tiene un poco de arte, tiene un poco de habilidad, tiene un poco de cómo desarrollo yo la forma en la que negocio, pero también tiene un poco de ciencia. Es un proceso. Es un proceso que está compuesto por etapas y hay una serie de rutinas de eficiencia que normalmente te llevan a obtener un mejor resultado en una negociación. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. Otro mito, la negociación es intuitiva o instintiva. O sea, yo tengo que confiar en mi instinto para saber que estoy negociando o para saber que voy a negociar. Completamente falso. La negociación, y lo vamos a ver en un momento más, está basado en la información con la que cuento y en la habilidad que tengo para influenciar a la otra persona. Y en el proceso de comunicación que yo establezco. No tiene nada que ver con la intuición o el instinto. Y otro que me gusta siempre agregar, todos hoy hemos oído la frase del cliente siempre tiene la razón. Tampoco es cierto. Muchas veces en los procesos de negociación con un cliente tenemos que hacerle ver cuál es la mejor solución en base a los requerimientos que esa persona o ese cliente tiene, y tenemos que entrar en un proceso de negociación para brindarle beneficios a las personas que nos están pidiendo un bien o un servicio a través de un proyecto. ¿Qué implica ser un gran negociador? Podríamos hablar aquí durante horas, pero déjenme hacerles un pequeño resumen. Primero, mi consejo más importante es practiquen, investiguen, desarrollen sus habilidades. Todos ustedes saben negociar. Unos saben negociar mejor que otros. Lo que tenemos que hacer es simplemente desarrollar esa habilidad. Mis dos más grandes actividades, o las dos sugerencias más importantes que yo les podría dar para desarrollar esa habilidad es: lean, investiguen, documentense. En internet hay mucha información. Al final les voy a dar la recomendación de un par de libros con los que pueden aprender nuevas técnicas, aprender acerca del proceso de la negociación, bien importante. Y la otra, practiquen. También hacia el final les voy a dar algunas recomendaciones de cómo pueden practicar esas habilidades de negociación. Segundo punto importante para ser un gran negociador, la fase de preparación. Mucha gente cree que la principal actividad es sentarse a la mesa y negociar, y que el éxito de una negociación se va a lograr en ese momento. No es cierto. La mayor parte del éxito, yo les podría decir, o por lo menos la mitad, se da en la fase previa, en la fase de preparación. La mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a prepararnos para una negociación. Llegamos a improvisar. Y la negociación debe ser un acto bien pensado y bien planeado. Debemos hacer investigación preliminar, cuál es la información con la que contamos de nuestros requerimientos, cuál es la información con la que contamos de la contraparte, cuáles son sus expectativas, cuáles son mis expectativas, cuáles son sus intereses, cuáles son mis intereses. Prepárense y recopilen la mayor cantidad de información posible. Inclusive, si pueden conocer un poco más acerca de la persona, sería ideal. En un momento más les doy algo más de información respecto a la fase de preparación. Tercer punto que para mí es muy importante es cómo se sientan ustedes. Hay que tener mucha seguridad y mucha confianza en uno mismo respecto del proceso en el que se va a enfrentar. Si no se sienten con la suficiente confianza, con la suficiente seguridad, posterguen
el proceso de negociación. Prepárense tratando de generar esa autoconfianza. Si no la tienen, a lo mejor pueden recargarse en alguna otra persona de su equipo. Pero es importante que cuando lleguemos a la negociación estemos seguros de lo que queremos, seguros de lo que vamos a pedir y seguros de lo que podemos ofrecer. Esos puntos son bien importantes. Siguiente punto, la negociación básicamente es un proceso de comunicación. Entonces tenemos que para ser buenos negociadores, antes tenemos que ser buenos comunicadores. Tenemos que saber transmitir nuestro mensaje, hacer las preguntas correctas, escuchar adecuadamente al interlocutor, todo lo que implica ser un buen comunicador. Y no solamente es la comunicación verbal, sino también lo que se conoce como la metacomunicación o comunicación no verbal. ¿Cuál es la postura que la otra persona tiene? ¿Cuáles son sus gestos? ¿Cuál es la actitud que tiene durante el proceso de negociación? Todo eso es importante también. Lo que yo llamo aquí en la lámina que están viendo en este momento, la lectura del otro, la lectura de la contraparte. Otro punto que para mí es indispensable e importantísimo. La negociación muchas veces interviene un tema personal. Muchas veces estamos negociando aspectos realmente importantes para nuestra vida profesional y por lo tanto dejamos que las emociones se involucren en ese proceso de negociación. Mucho cuidado con el manejo de las emociones. Sería realmente inútil que yo les dijera aquí que traten de eliminar las emociones del proceso de negociación porque esto es imposible. Esa frase que algunos utilizan de que esto no es personal, es de negocios, yo siempre digo que es un absurdo. Nada en esta vida es no personal. Todo tiene una carga relacionada con nuestras emociones. Pero lo que tenemos que hacer es tratar de manejarlas adecuadamente. Lo peor que podemos hacer en una negociación es irritarnos, deprimirnos, estar demasiado contentos. También es malo para una negociación. Debemos de saber controlar nuestras emociones durante ese proceso. Si alguna vez han visto uno de estos torneos, uno de estos programas de televisión de los torneos de póker en los Estados Unidos y cómo la gente está como muy seria y no muestra sus emociones, yo les diría que es un muy buen ejemplo de cómo debemos estar en un proceso de negociación. Y por último, yo les diría que otra cosa que debemos de practicar en todo proceso de negociación es la paciencia. Si somos desesperados, podemos aceptar un trato en el cual no estamos completamente de acuerdo o con el cual no nos sentimos conformes. O a veces la contraparte acepta un término, un trato que no es el que tiene por estar impaciente de cerrar una negociación. Hay negociaciones que tienen un plazo perentorio, una fecha límite para llegar a tomar una decisión, eso es cierto, pero siempre hay que tratar de ser paciente, siempre hay que tratar de esperar el tiempo adecuado para lograr un acuerdo y a veces si nosotros tenemos más paciencia que la contraparte, podemos obtener mejores beneficios de ese proceso de negociación en el cual estamos trabajando en este momento. Déjame hablarles un poco acerca de la fase de preparación. Primero que nada, la información. Mientras más información tengan, mejor para ese proceso de negociación, mejor para el éxito de la misma. Ahí les pongo la frase de que la información es el arma de negociación más poderosa. Si yo conozco perfectamente qué es lo que yo quiero, y ojo, no es nomás información del otro, es también información de uno mismo, qué es lo que estoy buscando, cuáles son mis requerimientos, cuáles son mis expectativas. Y después de la contraparte, por supuesto, qué es lo que la otra persona está esperando, qué es lo que quiere, cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas. Mientras más claro tenga yo toda esa información alrededor del proceso de negociación, mejores decisiones voy a poder tomar en el proceso de negociación. ¿Quieren tener una ventaja en un proceso de negociación, sobre todo una negociación ruda o difícil? Consigan más información ustedes de la contraparte que la contraparte de ustedes. Eso les va a ayudar muchísimo en ese proceso. Otro aspecto importante que deben de considerar siempre en el proceso de preparación, en la fase de preparación. Definan lo que en inglés le llaman el BATNA, el Best Alternative to a Negotiated Agreement, o lo que podríamos traducir en el español como la mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Esto qué quiere decir? Piensen que en la negociación ustedes están buscando obtener un acuerdo, llegar a un objetivo, pero muchas veces no se logra. Muchas veces podemos tener negociaciones donde no lleguemos a nada. Y si no tenemos una alternativa para ese proceso de negociación,
vamos a pensar que si no llegamos a nada en la negociación nos vamos a quedar con las manos vacías. Y la mayoría de los casos esto no es cierto. Por pensar que nos vamos a quedar con las manos vacías, entonces aceptamos términos con los cuales probablemente no estemos de acuerdo o no estemos conformes o resulten algo contraproducente contra los objetivos del proyecto, sus objetivos profesionales. Entonces, siempre antes de llegar a una negociación, piensen, bueno, ¿qué pasa si no logramos ningún acuerdo? ¿Cuál es mi mejor alternativa si durante esta negociación no se logra nada? Les aseguro que en la mayoría de las negociaciones hay otra alternativa de la cual pueden obtener algunos beneficios. Es obvio que el llegar a un acuerdo en la negociación puede ser mejor que esa mejor alternativa que ustedes están estableciendo, pero por lo menos les va a dar la sensación de que no se van a quedar con las manos vacías y por lo tanto les va a dar la paciencia adecuada para obtener el mejor resultado posible de esa negociación en el que están entrando. Otro elemento muy en línea con el BATNA es el valor de reserva. Y aquí tiene mucho que ver con el costo, por ejemplo, de un bien o de un servicio, que muchas veces ustedes saben que el precio o el costo está involucrado en un proceso de negociación. Desde antes de empezar, definan cuál es el mínimo costo o precio que yo estoy dispuesto a aceptar y cuál es el máximo que estoy dispuesto a ceder, o viceversa, depende de lo que estén negociando. Muchas veces decimos, no, es que no voy a vender mis servicios en menos de 100,000 pesos o 100,000 dólares. Y resulta que al calor de la negociación lo bajamos hasta 70,000. Y después salimos de ahí y salimos completamente arrepentidos. Si establecemos claramente desde antes cuál es el mínimo y el máximo que quiero lograr y sabemos que de ahí no nos podemos mover, entonces los resultados de la negociación van a ser mucho mejores. Ojo con el tema que ya había mencionado hace rato. Negociar no es regatear. No enfoquen únicamente el proceso de negociación a la discusión del precio. Si solamente lo enfocan al precio, no van a obtener los objetivos, ni ustedes ni la contraparte que están buscando. Busquen qué otros elementos, además del precio, podemos incluir en el proceso de negociación. En un momento más comento algo acerca de este tema. Preparen su posición, la posición que ustedes quieren establecer y cuál es su propuesta inicial. Esa propuesta inicial debe ser ambiciosa, pero realista, y a partir de ahí empezamos el proceso de negociación. Y déjenme decirles otra frase que puede ser un poco polémica. Yo siempre sugiero que traten ustedes de establecer primero lo que se le llama el ancla, es decir, la propuesta inicial. Hay algunas personas que se esperan a que la contraparte establezca el ancla, la propuesta inicial, y de ahí empezamos el proceso de negociación. Y hay libros, hay autores que dicen que es mejor dejar que la otra persona establezca el ancla, pero la mayoría, y por lo menos yo los que he investigado, dicen que se obtienen mejores resultados cuando nosotros establecemos inicialmente esa ancla, esa propuesta inicial. Nosotros somos los primeros que damos una opción y a partir de ahí empezamos el proceso de negociación. Como es un tema polémico, yo lo que les sugiero es que aquí practiquen en algunas negociaciones estableciendo ustedes primero el ancla y en otras dejando que la otra persona establezca primero el ancla y vean de cuál están obteniendo mejores resultados y en función de eso definan cuál es la postura o la estrategia que más les gusta a ustedes, ¿no? Y por último, en todo proceso de negociación es importante establecer cuál es el poder relativo que tienen cada una de las partes, lo que le llaman algunos de forma coloquial, quién tiene la sartén por el mango. Porque ese poder relativo tiene mucho que ver con nuestra capacidad de negociación. Ojo, el hecho de que la otra parte tenga el sartén por el mango, por ejemplo, cuando ustedes son los proveedores y el otro es el cliente, pudiéramos pensar que el cliente es el que tiene siempre la sartén por el mango porque es el que tiene la habilidad de compra. Pero no necesariamente es cierto. Aunque la relación de poder relativo esté más cargado hacia la otra parte, eso no significa que nosotros no tengamos puntos para negociar. Eso no significa que la otra persona no esté también dispuesta a cerrar un trato con nosotros. Aquí hay dos estrategias. Una, si la contraparte tiene el poder relativo, durante el proceso de negociación ustedes dejen muy en claro y desde el principio, a través de la comunicación, diciéndolo claramente, cuáles son aquellos aspectos del proceso de negociación que a ustedes les dan una posición de poder también adecuada o poderosa o suficientemente fuerte. O la otra, tal vez no la mejor, pero bueno, también hay mucha gente que lo utiliza, traten de disminuir a través de argumentos
la posición de poder de la contraparte, disminuyan o minimicen el poder que la contraparte tiene en este proceso de negociación a través de ciertos argumentos que hagan que se nivele el poder relativo. A final de cuentas es un tema de establecer una correlación balanceada durante ese proceso de negociación, que a final de cuentas es uno de los dos grandes elementos de todo proceso de negociación, como lo estoy planteando en la gráfica que ven en este momento. Básicamente en una negociación están involucrados dos aspectos importantes: la información con la que ustedes cuentan y la capacidad de influencia que ustedes tienen sobre la otra persona. En el tema de la información tiene que ver con el contenido de la negociación y está más relacionado a qué es lo que estoy negociando. Mientras mejor y mayor información tengan, mejor. En la parte de la influencia tiene que ver con el proceso, la forma en la que lo hago, y está enfocado hacia cómo lo estoy negociando. Si ustedes tienen claro que tienen que preparar estas dos partes y tienen que desarrollar y pulir estos dos elementos, estoy seguro que poco a poco irán siempre siendo mejores negociadores. Hablemos un poco de las estrategias de influencia. Esta parte donde tratamos de dejar claro nuestros intereses, ojo que no las posiciones, y ahorita vamos a hablar un poco de ese tema, y tratamos de hacer un balance entre el poder relativo que tienen las dos partes que hay en un proceso de negociación y por lo tanto una parte importante de estabilidad o esta estrategia de negociación que estamos tratando de desarrollar. Primero, si la contraparte está tratando de salirse de la negociación o no quiere llegar a un acuerdo, enfaticen las pérdidas potenciales que la otra parte pudiera tener. Enuncien por separado las ganancias potenciales, y al decir por separado es dejar claro que cada una de ellas va sumando contra la anterior. Hagan concesiones en el proceso, pero poco a poco, nunca desde el principio den la concesión total. Es mucho más conveniente ir haciéndolo de forma gradual. Como ya lo había mencionado, empiecen con una oferta agresiva y después vayanla moderando conforme van avanzando en el proceso. Justifiquen sus demandas o sus requerimientos y den un marco de referencia para que se muestren razonables. Nunca queremos establecer exigencias o requerimientos o demandas que parezcan irracionales o que parezcan que no van a poder cumplidas por la contraparte. Y por último, yo siempre sugiero proporcionen evidencias sociales o aspiracionales. ¿Qué se refiere? Por ejemplo, es que esto es algo que todos hacemos, esto es algo que cualquier empresa en nuestro país lo establece, esto es algo que todos los equipos tienen, ¿no? Estamos haciéndolo general, social y por lo tanto razonable o aspiracional, ¿no? Si tú quieres llegar a este nivel, si tú quieres ser una empresa de excelencia, esto es lo que necesitas. Si tú quieres dar el mejor servicio, esto es lo que debes estar buscando. Esa forma de influencia, esa forma en la que nosotros vamos manejando el proceso, normalmente nos ayuda mucho a lograr los objetivos que estamos buscando en ese proceso de negociación. Esta siguiente parte, yo les diría que me puedo estar, podríamos platicar de este tema durante horas, ¿no? Acerca de las diferentes estrategias que hay para la negociación. Y la verdad es que no es el tema de esta presentación, de este webinar, que es corto, sino darles algunas herramientas que ustedes pueden utilizar. Pero me gustaría mencionarlas brevemente, un poco con el ánimo de que aquellas que aquí les llamen la atención, ustedes investiguen un poco más. Estas estrategias de negociación son normalmente estrategias que usamos durante el proceso de negociación, es decir, cuando estamos sentados a la mesa, y que me ayudan a lograr que alcancemos los objetivos que estamos buscando o a balancear ese poder del que hablamos hace un momento. Piensen siempre, la primera estrategia, que es la que más me gusta, están organizadas un poco de las que yo creo que son más efectivas a las que son menos efectivas, en que es siempre conveniente entrar en una negociación que se llama integrativa en lugar de distributiva, es decir, una negociación en la que consideramos varios elementos. Por ejemplo, pensemos en un proceso de negociación de la venta de un proyecto. Entonces hay diferentes elementos, ¿no? El precio es uno, obviamente, pero también el plazo, el alcance que estamos buscando, la tecnología, los términos de pago, cómo vamos a cobrar, va a haber anticipo, no va a haber anticipo. Si centramos solamente la discusión de esa negociación en el puro precio del servicio que estamos ofreciendo, el puro proyecto, lo que estamos haciendo es regateando y no vamos a alcanzar nada. Si en cambio
lo que buscamos es una negociación integrativa, donde tenemos todos los diferentes elementos, podemos lograr mucho mejores resultados. Y esta primera estrategia, perdón, está muy relacionada con la que sigue, que es la negociación racional, no emocional. Piensen siempre en cuál es la lógica detrás de los intereses que ustedes están presentando y de los intereses que están presentando la otra parte. Algunas otras estrategias que pueden utilizar en el proceso de negociación y sobre todo para ganar influencia. Canten las concesiones. Cada vez que que cedan algo, repítanlo, cántenlo y si es necesario, repítanlo varias veces. Manejen adecuadamente el silencio. Muchas veces las personas lanzan una oferta y están esperando muchas veces una reacción, una contraoferta. Y a veces quedándonos callados un poco de tiempo, haciendo una pausa, pudiéramos generar que la otra persona acepte lo que vamos a contraproponer o lo que estamos diciendo. Manejen la orientación al riesgo. Establezcan claramente cuál es el riesgo que hay en las decisiones que ustedes están tomando, o cuál es el riesgo de no llegar a una negociación. Y si ese riesgo creen ustedes que les puede dar una influencia, una ventaja en el proceso de negociación, utilícenlo. Una estrategia que algunos utilizan es la que se llama el missing man. Si no quieren tomar una decisión en ese momento, quieren postergar un poco el proceso de negociación, hablen de una persona que en ese momento no está y por lo tanto no podemos llegar a un objetivo. Muy parecido a una entidad superior, yo no tengo la suficiente autoridad para tomar la decisión aquí. Manejen adecuadamente el tiempo, ese delay a veces es práctico para algunos procesos de negociación, y el que utilizan algunos del policía bueno y el policía malo, donde hay dos personas en una negociación, uno se hace más amigo de la contraparte, el otro hace exigencias más rudas y a través de las emociones podemos ir logrando lograr los objetivos que estamos buscando. Mucha gente habla del modelo de Harvard de negociación y hay un curso muy famoso en Harvard que obviamente no pretendo ni con mucho resumir en esta muy breve presentación, pero sí darle los puntos más importantes de lo que se conoce hoy en día como el modelo Harvard de negociación y que la verdad es que es lo que más se utiliza dentro de los procesos de negociación que se llevan a cabo en las organizaciones. El modelo Harvard enfatiza el resultado en donde ambas partes alcanzan sus objetivos y los intereses de ambas partes se cumplen, lo que se conoce normalmente como la relación ganar-ganar. Hay una famosa anécdota que se le conoce como el paradigma de la naranja, donde dos personas están negociando por la misma naranja, no se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues la única solución que tenemos es partir la naranja y quedarnos cada uno con la mitad. Eso no es una relación ganar-ganar, ahí realmente los dos están cediendo una parte y están ganando una fracción, pero también perdiendo la otra. La relación ganar-ganar es aquella en donde negociamos en base a intereses y no en base a posiciones. Y esta frase, llévensela, bien importante. Antes de partir la naranja en dos, veamos si los dos queremos la naranja para la misma cosa, ¿no? Y entonces la anécdota de la naranja dice que una de las partes realmente lo que quería es el jugo de la naranja y la otra parte la cáscara para hacer un pastel y entonces pues, los dos pueden obtener lo que están buscando compartiendo diferentes partes de la naranja y por lo tanto obteniendo ese resultado ganar-ganar. Claro, se oye como un ejemplo muy sencillo y tiene mucho más implicaciones, pero si se fijan, lo que esto nos dice en el fondo es información respecto de la contraparte, qué se busca y negociar en base a intereses y no en lo que aparentan ser posiciones. Y otro de los aspectos importantes en el modelo Harvard, explorar alternativas de satisfacción. Ya lo mencionaba yo hace rato, muchas veces no es el precio, sino a veces tiene que ver con la calidad del servicio, el plazo de ejecución, los montos, el presupuesto, el tiempo de pago. Esa es una estrategia que yo utilizo mucho y que siempre recomiendo. Cuando vendo mis servicios, cuando vendemos servicios de capacitación y consultoría, casi todos los clientes siempre nos piden un descuento. ¿Cuánto me puedes bajar esta cotización? Y yo normalmente lo que hago es, bueno, te puedo dar un descuento de X porcentaje, pero ¿cuáles son las condiciones de pago? ¿Podemos mejorar las condiciones de pago? ¿Me puedes dar un anticipo? Y ese anticipo todos sabemos que lo que hace es mejorar muchísimo el flujo. Y muchas veces los clientes están dispuestos a dar un anticipo si obtienen un descuento. Cuando no están dispuestos, entonces, bueno, si no hay esa disposición a ceder en algo, pues también es más difícil exigir ese descuento que están pidiendo, ¿no? Entonces, esta parte a mí siempre me ha funcionado bien.
Y por último, otro aspecto importante del modelo Harvard de negociación es mantener un balance, una relación entre compromiso y relación, es decir, cuáles son los objetivos que estamos tratando de alcanzar y cómo manejamos la relación entre las dos partes, buscando siempre ese ganar-ganar. Mucha gente en estas conferencias que doy me dice, oye, bueno, nos has presentado algunos aspectos importantes, pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a desarrollar estas habilidades? Y ya lo decía yo hace rato, yo les recomiendo dos cosas muy importantes. Investiguen, documentense, hagan lecturas, revisen información de procesos de negociación importantes a lo largo de la historia, busquen información en internet de personas que son consideradas grandes negociadores. Muchas veces también ayuda mucho cuando uno en las películas que uno ve se fija cómo se llevan a cabo los procesos de negociación y aprendemos de ellos, ¿no? Pero déjenme darles dos consejos. Y aquí yo les diría que no hay no hay un consenso entre los expertos. Algunos sugieren que practiquemos de forma constante con las negociaciones cotidianas que tienen pocas consecuencias. Por ejemplo, un ejemplo que utiliza un amigo mucho, cuando llegas a un restaurante y no hay una mesa disponible, practica tus habilidades de negociación con el capitán de meseros, con la persona que está en la entrada del restaurante, utiliza argumentos, trata de influenciarlo para conseguir una mesa a pesar de que no tengas reservación. Si no obtienes un resultado provechoso, pues lo peor que puede pasar es que tengas que ir a otro restaurante a cenar. Si obtienes un resultado provechoso, pues aprovechaste que pudiste obtener una mesa en ese restaurante que querías cenar esa noche y además practicaste tus habilidades de negociación, que siempre es importante. Eso dicen unos. Otros dicen, ¿sabes qué? Si realmente lo que tú quieres hacer es mejorar tus habilidades de negociación, lo que tienes que hacer es enfocarte a esas negociaciones importantes, complejas, difíciles, que han sido postergadas durante mucho tiempo y a las cuales no le has querido entrar. Que muchas veces son negociaciones que están relacionadas con nuestra vida profesional o a veces con nuestra vida personal. A veces en nuestra vida personal tenemos negociaciones que tenemos que hacer con nuestros familiares, con nuestros amigos, inclusive con nuestra pareja, en donde podemos practicar un poco estas habilidades de negociación. Y déjenme cerrar esta parte de la preparación con una frase que me gusta mucho de uno de los grandes pensadores, de uno de los grandes expertos de estos temas de negociación, que es Herb Cohen. Dice Herb Cohen, negocie y gane, pero sin que le importe demasiado. Y este es muy relacionado con lo que platicábamos al principio, de alejarnos un poco de esa parte emocional que toda negociación tiene y tratar de hacer y tratar de llevarla a un plano donde manejamos adecuadamente nuestras emociones y sabemos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para obtener un objetivo y no se nos va a ir la vida en ello. Hay diferentes formas de entrarle a esto, hay diferentes formas de volvernos mejores negociadores, pero como les decía, una que a mí me gusta mucho es a través de lo que uno ve en las películas, observar cómo a veces hay algunas escenas bien interesantes donde podemos ver cómo negocian las personas. Y quisiera cerrar esta presentación, que está llegando ya a su fin, mostrándoles un video que a mí me gusta mucho y que precisamente es una escena de una película que a mí me parece una de las mejores películas que se ha hecho en la historia y de la cual se pueden aprender muchas cosas, que es la película del Padrino. Yo siempre digo que Vito Corleone es una fuente de infinita sabiduría, un poco en broma, un poco en serio. En la del Padrino 1 hay una escena de una negociación donde hay, si ustedes recuerdan la película, hay otros mafiosos de ahí de la mafia de Nueva York que le piden apoyo a Vito Corleone y hay todo un proceso a través del cual se hace esta negociación. Déjenme enseñarles la escena, en un momento más dejaré correr el video, no sin antes decirles que esta es una negociación fallida, no se llega a un resultado. Y obviamente pues tiene que ver con una negociación de un tema de delincuencia, lo cual por ningún motivo estoy sugiriendo, pero si se fijan en el video que les voy a mostrar a continuación, van a ver muchos de los elementos de los que hemos hablado en esta presentación, la fase de preparación, el manejo de la relación, la lectura del otro, las estrategias de influencia, que hacen que sea una muy buena escuela, una muy buena forma de aprender un poco más acerca de cómo ser un gran negociador. Corre video.
tired. I slept on. Have a shalom. See you. Solatso is known as the Turk. Supposed to be very good with a knife, but only in matters of business with some sort of reasonable complaint. His business is narcotics. His fields in Turkey where they grow the poppy. In Sicily, he has the plants that process them into heroin. He needs cash, he needs protection from the police, for which he gives a piece of the action. I couldn't find out how much. The Tattaglia family is behind him here in New York. Now they have to be in it for something. Gentleman, two-term, one in Italy, 1 year. He's known as a top narcotics man. Santino, what do you think? A lot of money in that way. Huh? Well, I say yes. There's more money potential in narcotics than anything else we're looking at. Now, if we don't get into it, somebody else will. Maybe one of the 5 families, maybe all of them. Now, with the money they earn, they can buy more police and political power. Then they come after us. Now we have the unions, we have the gambling. They're the best things to happen. Narcotics is a thing of the future. Now, if we don't get a piece of that action, we risk everything we have. I mean, not now, but 10 years from now. So, what's your answer going to be, Pop? There, Don Corleone. I need a man who has powerful friends. I need $1 million in cash. I need, Don Corleone, those politicians you carry in your pocket. Like so many nickels and dimes. What is the interest for my family? 30%. In the first year, your end should be $3-4 million. And then it would go up. Well, what is the interest for the Tattaglia family? The compliments. I'll take care of the Tattaglias. Out of my share. So I receive 30% for finance, political influence, and legal protection. That's what's done. That's right. Why do you come to me? Why do I deserve this generosity? If you consider $1 million in cash, just finance. Salud, Don Corleone. I said that I would see you because I heard that you were a serious man. You treated me with respect. But I must say no to you. And I'll give you my reason. It's true, I have a lot of friends in politics. But they wouldn't be friendly very long if they knew my business was drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice. But drugs is a dirty business. Don Corleone. It doesn't make any difference to me what a man does for a living, you understand? But your business is a little dangerous. If you're worried about security, the Tattaglias will guarantee it. Are you telling me that the Tattaglias guarantee our investment? I have a sentimental weakness for my children, and I spoil them, as you can see. They talk when they should listen. Anyway, Senor Solatso, my no is final, and I wish to congratulate you on your new business. I know you do very well, and good luck to you. As best as is your interests don't conflict with mine. Thank you.
Santino. Come here. What's the matter with you? I think your brain is going soft. And all that comedy you're playing with that young girl. Never tell anybody outside the family what you're thinking again. Oh. Tell Luke Brazzi to I'm a little worried about this Saluzzo fellow. I want you to find out what he's got on this thing, you know. Go to the Italians and make them think that you're not too happy with our family. Find out what you can. Bueno, ¿y qué les pareció? Interesante, ¿no? Muchos diferentes elementos de los que estuvimos discutiendo hace un momento. Obviamente uno ve la escena y se queda picado para ver toda la película. Se la recomiendo si es que les parece que, si es que nunca la han visto. Si hace tiempo que no la ven, también vale la pena volverla a ver. Hay otras 2 o 3 escenas donde hay también procesos de negociación. La frase aquella famosa de le voy a hacer una oferta que no va a poder rechazar, que en este momento, bueno, no es la forma en la que queremos negociar, pero sí vale la pena ver todos esos elementos de los que estuvimos hablando a lo largo de esta presentación. Espero que la hayan disfrutado. Cerramos con algunas conclusiones. Déjenme leerles rápidamente lo que yo considero que son los puntos más importantes. La habilidad de negociación, al igual que el resto de las habilidades suaves o soft skills, como se le llama en el mundo del management, no son innatas. No es innato la habilidad de negociar, se aprende y se desarrolla. La preparación es la clave para una negociación exitosa. La información es la clave de esa preparación. El éxito en el proceso de negociación se basa en la influencia que podemos ejercer y en ese balance de poder relativo. Bien importante, siempre en una negociación, enfóquense en los intereses, conozcan cuáles son los intereses, los requerimientos de la otra parte, no se centren en las posiciones. Si cada quien, como decimos aquí en México, se monta en su macho y de ahí no se mueve, no vamos a lograr el objetivo de esta negociación, no vamos a lograr el ganar-ganar. Debemos de ver cuáles son realmente los intereses. El resultado será exitoso en la medida en que lo sea para ambas partes. Las negociaciones realmente exitosas son aquellas en donde ambas partes quedan satisfechas, cumplen con sus objetivos y obtienen los resultados que estaban esperando en esa negociación. En una negociación nunca debe de haber uno que gana y otro que pierde. Debe ser siempre una relación ganar-ganar, como lo veíamos hace un momento en este famoso modelo de Harvard. Aquí, en la siguiente lámina, bueno, en las imágenes que les estoy presentando ahora, les presento 3 libros, que son 3 de los libros actuales más recomendados para mejorar ese proceso de negociación. Una muy buena estrategia, además de ver películas seguramente, para desarrollar nuestras habilidades de negociación. Bueno, pues déjame cerrar con una frase de John F. Kennedy, que la verdad es que me gusta mucho. Dice en inglés, "Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate". Algo que podríamos traducir como nunca debemos dejarnos negociar basados en el miedo, en el temor, pero nunca debemos de tener miedo o temor a negociar. Debemos estar dispuestos a negociarlo todo. Como lo mencionamos al principio, este webinar es un webinar gratuito que ofrecemos a nuestros clientes, a las personas que nos visitan en nuestra página de internet. Y si ustedes quisieran, pueden obtener un diploma, una constancia expedida por Alfa Consultoría con un valor de un PDU, un Professional Development Unit, para mantener la certificación PMP y otras. A continuación va a aparecer la lámina donde van a poder ver las instrucciones para poder obtener el diploma, si es que ustedes así lo desean, como constancia de haber atendido este webinar. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.